Capítulo 17. Natural. La naturalidad como método o forma de vida es la profundidad de lo simple. Aquello que para uno debería ser simple o natural, muchas veces está escondido bajo capas de condicionamientos, mandatos, parámetros externos. Por eso, pensar en la profundidad de lo simple supone ocuparse de buscar bajo esas capas. ¿Es el núcleo como el centro informativo de una célula? ¿Es el cerebro como el sistema operativo que maneja? Es algo mucho más simple. Es ser. Una vez escuché una historia que me resultó tan simple como gráfica. Laura tenía un miedo fuerte, marcado y claro hacia las aves. No hablaba de fobia, pero sí narraba una notoria repulsión, asco y temor. Ella elegía evitar cualquier tipo de contacto o cercanía con esos animales. Uno de sus hábitos era ir 3 o 4 veces por semana a una plaza a jugar con su hija. La nena tenía 2 años y hasta el momento no había expresado ningún descontento, asco o miedo a las aves. Luego de un tiempo de ir a la plaza, la nena comenzó a tener reacciones hacia las aves. Demostraba disgusto, expresaba asco, transmitía su miedo. Esto causó sorpresa en Laura porque era algo nuevo para ella. Inmediatamente comenzó a recordar que cada vez que ella y su hija caminaban por la plaza y se acercaba a una zona donde había palomas, apretaba con más fuerza la mano de su hija. Nunca pusieron el tema en palabras. La pequeña nunca le dijo, mamá, me estás apretando la mano, y Laura jamás le dijo, cuidado con las palomas. Había hecho un gran esfuerzo para no hablar o decir nada negativo de las aves, ya que no quería condicionar a su hija. Sin embargo, su miedo había sido más fuerte y se había expresado a través de su físico. Laura reaccionaba y tomaba más fuerte de la mano a su hija en presencia de aves. Eso, repetido varias veces en la semana y en el transcurso de meses, había ocasionado la respuesta de la nena. Este relato me permite ver la etapa de mayor profundidad de un condicionamiento. Un momento infantil en el que se es permeable a todo aquello que llega de afuera, más aún si proviene de personas adultas que son referentes directos y en un grado de repetición importante. La memoria juega una mala pasada y muchas veces lo sucedido a temprana edad no se lo recuerda o se lo hace de manera distorsionada. En el caso de la hija de Laura, puede que de grande nunca recuerde que su madre le apretaba la mano cada vez que se acercaban a las palomas, aunque sienta aversión a esos animales. Sucede que es imposible pensarse siendo plenamente uno, sin ningún condicionamiento externo. La neurobiología demostró que los mamíferos aprendemos desde el apego. La carga emocional es fundamental en el aprendizaje. Por eso, lo aprendido en momentos de primera infancia está ligado a lo emocional, pero condicionado a su vez por la incapacidad para razonar y elegir. La nena no podía comprender por qué su madre le apretaba la mano y menos todavía podía elegir enfrentar esa emocionalidad. La forma más directa que ella tenía era copiar, repetir la acción que su mamá le transmitía de modo inconsciente. Laura se ocupaba de no decir nada que pueda condicionarla, pero de manera inconsciente apretaba su mano cada vez. La hija no podía razonar qué sucedía, pero sabía que había aves y eso significaba una alarma, una presión mayor en sus manos. No siempre es posible llegar a estos condicionamientos. Difícilmente se logre acceder a ellos más allá de la capacidad terapéutica de análisis o de memoria de una persona. Por eso, acompañarán de por vida. Serán las experiencias que se vivencien las que produzcan que eso aprendido a temprana edad sea algo que genere sufrimiento o pase inadvertido en la vida adulta. Puede suceder que la nena del ejemplo acreciente su miedo o asco ante las aves o que simplemente no le guste sin que ello sea un inconveniente. En una conferencia le preguntaron a Lacan si los seres humanos somos libres. Lacan rió. Desde mi interpretación, esa risa, un tanto irónica, expresaba algo crudo y real. Nunca somos totalmente libres, porque para eso deberíamos vivir sin condicionantes externos. Supondría elegir libremente, ser criados en un ambiente que no cuente con ningún estímulo. Esto no sucede, es imposible. Por eso, lo primero que hice fue hablar de la profundidad de los condicionantes, que se presentan desde edades tan tempranas que tan conscientes o inconscientes son y cómo se los vive. A medida que se crece, los condicionamientos se advierten y se descubre que eso aprendido no representa la manera en la que se ven o se cree que son las cosas. Esto genera un espacio de encrucijada. Alguien aprendió algo que no lo representa. Ante eso, se abren dos caminos. Lo repite porque se lo incorporó así y produce angustia porque ese modo ya no representa, o se rompe con lo aprendido y se busca una manera propia de sentir, hacer y pensar. Quienes eligen cuestionarse están evaluando lo aprendido constantemente. Esta actitud es una manera de pelar esas capas que fueron construyéndose desde condicionantes externos. Aquello dejó de ser simple y natural para empezar a ser condicionado,
pensado, aprendido. El cuestionamiento es una manera de establecer lo que se quiere para uno, lo que gusta y hace bien. Es un signo claro de libertad. Se cuestiona para poder liberarse de condicionantes que no hacen más que alejar de lo natural. Los condicionantes se vuelven cada vez más fuertes, crecen con el tiempo, ganan espacio, se vuelven costumbre y lo natural se aleja cada vez un poco más. Cuando hablo de lo natural, lo entiendo como un estado base en el que simplemente uno es su propia referencia y logra un análisis desde su propia mirada, su forma y sus ideas. Toda la carga emocional que genera actuar desde las condiciones impuestas o aprendidas no está, porque se puede actuar libremente, se puede ser y resulta natural. Cada una de las capas de condicionantes que se pueden pelar o quitar van a ser un paso más en busca de la propia naturalidad. Además, aceptar el espacio de cuestionamiento como búsqueda permite no actuar de manera repetida o automática, sino ser quien se quiere ser en cada una de las situaciones. Trabajando en recursos humanos, aprendí que existe una ley que establece que cualquier pago extra que se haga a una persona en relación de dependencia y se repita 3 veces de manera consecutiva, deja de ser un pago extra y pasa a ser tomado como parte del pago normal a un empleado, lo que se llama derecho adquirido. Es decir, en el ámbito del derecho laboral, una acción que se repite 3 veces seguidas obliga a seguir por ese camino. Llevado a cualquier situación de la vida, este criterio significaría que si 3 veces seguidas se responde a una pregunta con la misma respuesta, esta se establecerá como única verdad y se proyectará en el tiempo. Si 3 lunes consecutivos alguien se pregunta ¿dormir la siesta o salir a correr? Y la respuesta siempre es correr, el cuarto lunes la pregunta no existirá porque correr se convertirá en la única opción. Se recurre a una conformación estructural donde algo que se repite toma lugar y deja de ser cuestionado. El cuestionamiento llega cuando empieza a molestar y ahí surge mucha de la carga emocional. Frecuentemente repito a mis pacientes de manera chistosa, llegan al consultorio con la paciencia agotada y es el consultorio el inicio de un proceso de trabajo. En ocasiones, la molestia aparece cuando se está por debajo de los límites. En este caso, el cuestionamiento permitirá no establecer respuestas como certeras y proyectadas en el porvenir, sino permitir el espacio de cuestionamiento y análisis ante cada una de las circunstancias. La composición del concepto natural refiere a la capacidad del poder reconocer y actuar desde aquello que realmente se es, evitando todo condicionamiento. Se reconocen los condicionantes externos aprendidos y también la propia repetición o falta de problematización como un condicionante propio. Establecer un espacio equilibrado de búsqueda, cuestionamiento, análisis, aprendizaje y respuesta permite pensar en lograr ser desde un concepto o idea de naturalidad y apoyados en la libertad. Cuando la libertad es tan importante en nuestra manera de ser natural, esta se entiende como una búsqueda personal compartida. Ser libre no implica perder de vista o dañar a los demás. Ser libre y lograr ser natural es encontrar la mejor versión de uno para uno y así también compartir.